Santo eres Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Y lo tiene ahí en la pantalla. Ahí está. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló, diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos ha permitido de estar en este lugar donde hemos venido a bendecirte, a honrarte y a adorarte a través de nuestras vidas. Este mes, Señor, que recordamos el momento de tu nacimiento, recordamos lo que representa, Señor, tu acción de encarnarte para visitar a los seres humanos y salvarnos, Señor, de un destino oscuro, de un final destructivo. Lo que te pido, Señor, es que no solamente este día, sino cada día podamos reflexionar sobre lo importante que es que tú seas parte de nuestras vidas. Lo importante que podamos hablar contigo, confiar contigo y depender totalmente de ti, Señor, porque tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios que habla y tú eres un Dios que está atento a tu cuerpo, a tu iglesia, a tu pueblo. Es lo que te pido, Señor. La gloria y la honra es tuya. Puede sentarse, hermano. Mire, esto se va a convertir como una extensión de la escuela bíblica. Y de hecho, yo fui a visitar a Víctor esta semana y trató de hablar de la clase, pero lo ignoré. Porque yo no lo voy a visitar a él para hablar de Biblia, para eso tenemos la iglesia, ¿no? Pero le pido por favor que si puede tomar nota, tómela, porque esto va a estar bien sabroso hoy. Primero, vamos por partes. Esta perícopa es muy interesante. Si usted va al versículo anterior o a los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que esta es la continuidad de una de las multiplicaciones de los panes y los peces. Escuchó una, no fue una, fueron varias, pero fue una de ellas. Luego de que ocurrió el milagro de multiplicar los panes y los peces, usted se va a dar cuenta que los discípulos, cada uno de ellos tomó 12 canastas con panes y peces. Cristo se queda despachando a la multitud, o sea, que se vayan a sus casas, y ellos toman las 12 canastas y las montan en el barco, y Cristo le dice: vayan al frente que yo los alcanzo caminando. Realmente Cristo necesitaba un tiempo a solas para reflexionar. Yo espero que usted comprenda eso. Cristo necesitaba un tiempo a solas para orar, porque estaba pasando por un momento de tentación. ¿Me escuchó, verdad? Amén. Un momento de tentación. Pero vamos a dejarlo así. Los apóstoles se montan en la barca y van. De camino a Cafarnaúm, nos dice el texto más adelante o en otra de las versiones o en otro de los relatos bíblicos. Cuando van de camino, hay un cambio de viento y se forma una especie de tormenta que los discípulos pierden el control o están por perder el control de la barca. En el proceso de perder el control de la barca, entran en ansiedad y preocupación. Si usted va al libro de Juan, Juan dice que el maestro sabía lo que estaba ocurriendo y vio que ellos tenían problemas para navegar. Pero se mantiene orando. Cuando las cosas se ponen complicadas, Cristo va caminando sobre el agua y llega a donde ellos. Cristo va caminando en medio de la adversidad, en medio de la tormenta momentánea que se formó. La tormenta no se ha calmado. Cristo va en medio de la tormenta al rescate de los apóstoles
o del grupo de discípulos que estaba en la barca. Todos los que estaban en la barca eran pescadores de profesión. Todos. Se supone que debían de saber lo que tenían que hacer. Así es que, en otras palabras, la tormenta fue tan y tan fuerte. Se añade que lo tomó de sorpresa, que no supieron cómo manejar la crisis que vino sobre ellos. Lamentablemente, nosotros los seres humanos hemos construido una vida lejos de Dios. Yo hablaba el domingo pasado de cómo lamentablemente nosotros hemos construido una vida y hemos tenido una vida vacía, y cómo Dios se encarna para llenar esa vida vacía. Eso es lo que celebramos en este mes, que Cristo nació, que Cristo se encarnó. Y yo recalcaba el domingo pasado que el Señor vino a salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Que por más que nos esforzáramos, lo que habíamos llenado nuestra vida, que regularmente son de cosas materiales, que si el carro, que si la casa, que si la cuenta del banco. Al final del camino nada de eso nos dice nada, porque el dinero se va, el carro se deteriora, se devalúa. Y la casa, que era supuestamente la inversión más sólida que podíamos tener, también devalúan. Una casa que podía costar $500,000 y usted estaba seguro que usted tenía una buena casa, de repente con la crisis social, ahora resulta que lo que vale es la mitad y usted está pagando como si costara $500,000. Y hoy estamos viendo, y vamos a ver en esta perícopa, cómo el Señor, en medio de la crisis y en medio de las situaciones, está presto a glorificarse en nuestra vida. Pero nosotros no vemos al Señor en medio de nuestras crisis, porque no lo hemos incluido, lo hemos dejado fuera. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a estar buscando al Señor, esperando que el Señor tiene para darnos. Nos hemos convertido en niños malcriados, que lo que tenemos es una lista de peticiones para que el Señor nos responda, para que el Señor nos brinde. ¿Qué el Señor tiene para darme? ¿Qué el Señor tiene para darme? Y hay veces que venimos a la iglesia en busca de lo que el Señor tiene para darnos. Y muchas veces, como el Señor no nos da lo que queremos, no vemos al Señor en medio de nuestras vidas, porque lo medimos a cambio, lo medimos en base a lo que Él nos da. Y tenemos una lista que es la métrica que usamos para saber si Dios está conmigo o no. Y voy a medir eso a la medida que Dios me va respondiendo y atendiendo mis peticiones y mis necesidades. Y estoy más enfocado en eso que lo que realmente representa el Señor para mí. Mire, siempre que venimos a la iglesia o a Cristo, vamos a hablar, a Cristo, tenemos una visión humana conforme a lo que es Jesús. Y es normal, porque no conocemos todavía al Señor. No lo conocemos. Hay personas que llevan 15 y 20 años en la iglesia que no conocen a Jesús. Conocen su iglesia, conocen a su pastor, pero no conocen a Jesús. Son parte de la comunidad de fe, son miembros, diezman, ofrendan, no se pierden un culto, pero no conocen a Jesús. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Porque cuando llega el día oscuro a tu vida, te destruyes, te alejas y no ves a Dios como parte de tu vida. En otras palabras, solamente ves un Dios que está contigo cuando te está respondiendo tus peticiones. Y eso lo mides a nivel de lo material. Tienes cositas materiales, la cosa te está yendo bien. Dios está contigo. Exactamente igual que los apóstoles. Los apóstoles acaban de ver una acción milagrosa, sobrenatural. 2 pedazos de pan
y 2 pedazos de peces se han multiplicado para una multitud de aproximadamente 7,000 a 8,000 personas, entre mujeres, niños y hombres. Y sobraron 12 canastas. Hubo abundancia. Y se fueron contentitos con su barriguita llena. Hasta que llegó la adversidad. ¿Y a quién clamaron? A su propia fuerza, como decía nuestro hermano Víctor. Y queremos construir nuestra vida cristiana en base a nuestras propias fuerzas. Esta semana yo estaba escuchando una canción de Maná que hacía tiempo no escuchaba. El relojito cucú, reloj cucú, que realmente es el reloj este que tiene y sale el pájaro, cada 1 hora sale el cucú. Y la canción, cuando usted la analiza, el niño está en la cama, su papá le da un beso en la frente y no regresa. Eso es lo que dice la canción. En los años 60, 70 y 80, y en Puerto Rico lo podemos llevar hasta los 40, 50 y 60, los padres jóvenes, cuando los padres jóvenes tenían un hijo, los padres, no las mujeres, tenían un hijo, y el padre veía que no podía con la responsabilidad de un hijo, se iba de la casa. Y regularmente lo que decía es, voy a buscar leche o cigarrillo. Y nunca regresaba. Y esa historia se repite y se repite. Y la canción sigue diciendo, y mi mamá todas las noches sufría que mi papá no estaba con nosotros. Y clamaba al cielo y el cielo no respondía. Permítame decirle que cuando usted escribe una canción, hay ciertas estrofas que cuando usted la está interpretando, usted le da énfasis. Porque usted quiere que esa parte llegue. Y si usted escucha esa canción, tiene énfasis en esa parte. Porque hay veces que nosotros los cristianos, principalmente nosotros los cristianos, y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, en los momentos de crisis claman a Dios y perciben que Dios no les responde. Y así es mucha gente en la iglesia, que consideran que no han encontrado la respuesta de Dios. Y el problema no es Dios, el problema es que nosotros estamos buscando donde no es. No nos damos cuenta que ya Él vino a nuestro rescate. No nos damos cuenta que ya Él nos salvó. Y yo he hablado muchas veces que cuando hablamos de salvación tenemos que hablar de sanación emocional. Porque el Señor también nos sana emocionalmente. No es una sanación física, es una salvación espiritual y emocional. Y muchas veces en nuestra crisis no vemos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos mirando lo que no tenemos que mirar. No hemos entendido la magnitud del Dios a quien tú le sirves. Seguimos buscando los panes y los peces. Dios no es un Dios de pan y de los peces. Dios vino a salvarte a ti. ¿Cuántas veces yo le he dicho a esta iglesia? Y recuerdo unos miércoles atrás que aquí se formó una algarabía y por poco y me lapidaban. Cuando yo dije, deje usted de estar midiendo a Dios. Si Dios te responde o no, sigue mirándolo. ¿Cierto o falso? Dios es más que aún la respuesta que no te dé. Porque Él es tu Salvador. Y aunque tú no lo veas, Él está contigo sustentándote de una manera sobrenatural. Pero ¿qué hacemos? No. Si Dios realmente está conmigo, pues esto tiene que estar pasando. Esto tiene que estar pasando. ¿Y sabe qué sucede? Dejamos de mirar a Dios. Y como vemos que Dios no está, cogemos igual que los apóstoles, buscamos resolver la situación nosotros, como muy bien decía Víctor Cruz.
La tormenta llegó. ¿Qué hubiese sido lo lógico que los apóstoles hicieran? ¿Regresaran? ¿Por qué no regresaron? Porque la crisis fue tan fuerte que los ahogó. ¿Sabes? Psicológicamente hablando y psiquiátricamente hablando, los problemas te ahogan. Los problemas te dan fuerte. Y si tú vas a un psiquiatra, a un psicólogo, lo primero que te dice es, vamos a ver el problema de fuera. Vamos a sacarte de las circunstancias para que puedas tener una visión mejor de lo que está pasando contigo. Y de esa manera puedas buscar soluciones a tus crisis. Eso es lo mismo que el Espíritu Santo nos dice, descansa en mí. Permíteme apoyarte en tu crisis. Permíteme ayudarte en tu problema. Confía en mí. Pero es fácil decirlo cuando todo nos está saliendo bien. Es fácil decirlo cuando vemos que todo el mundo está comiendo pan y de la nada algo sobrenatural está ocurriendo. Pero es difícil cuando estamos en la crisis y estamos a punto de morir. Yo siempre le digo a la iglesia, conoce a Jesús. Jesús está vivo, no está muerto. Su Espíritu Santo se mueve en la iglesia, está presente. De testimonio de un Cristo vivo, no de un Cristo muerto. Dios es real, Dios es real. Y está presente en cada parte de tu vida. Quien lo limita eres tú, no Él. Él está en tu vida. No le abra la puerta de tu casa, no le abra la puerta de tu carro porque ya Él está ahí. Grábate en tu mente que Él está ahí. Y cuando tengas una situación difícil, siéntate a hablar con tu Dios. Haz un espacio en tu casa, vete aparte y habla con Él. Canaliza con Él, quéjate con Él y Él te va a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que tú comprendas algo. Dios no vino a llenarte de riqueza. Dios no vino a llenarte de carros. Dios no vino a llenarte de una cuenta de banco con 5 cifras. Dios no vino a darte felicidad. No existe tal cosa como la felicidad plena. No existe. Porque en este mundo no encontramos felicidad. No la encontraremos. Puedes anhelarte. Mire, yo me paso molestando a usted con el Ferrari y usted lo sabe. Yo llevo 24 años en la fe. Soñando con el Ferrari. Si yo lo hubiese comprado, lo que costaba ya era 30,000 pesos de $500,000. Y hubiese gastado en mantenimiento lo que usted no tiene idea. Los 20 pesos que yo tenía ayer ya se fueron y lo que me quedaban eran 5 y lo di de ofrenda. Las cosas en este mundo vienen y van. ¿Estás listo? Aún tu felicidad viene y va. ¿Estás listo? Aún rodeado de una vida sin deuda y sin supuestos problemas, no te sientes cómodo ni feliz. Te podrás sentir relajado, te podrás sentir tranquilo, pero en un momento todo cambia y vira para atrás. Hay personas que se pasan viajando de lugar en lugar. La felicidad en un lugar es un tiempo determinado, 1 o 2 semanas. Ya las 3 semanas es la misma rutina y tienen que cambiar de lugar porque no pueden ser felices y no se dan cuenta. Así que Cristo lo sabe y amparado en eso en ningún momento dijo, he venido a darte felicidad. Nunca lo dice. ¿Sabes por qué? Porque te ha dado algo mayor que eso. Te ha dado la victoria sobre la muerte. Y Él sabe que tu vida aquí está limitada,
pero te hace un cambio. Te dice, dame la vida terrenal limitada que tú tienes y te voy a dar la vida eterna. Y en esa vida eterna ha prometido darte gozo, que está por encima de la felicidad, paz, en un mundo que Él controla. ¿Y qué hacemos? Ignoramos esas ofertas, porque queremos la momentánea, porque es mi necesidad inmediata. Y pierdo el norte de mirar a Jesús. Me desanimo, me pongo triste. Se añade cuando estoy con una enfermedad constante. Se añade cuando estoy con una crisis constante. Una crisis tras otra crisis. ¿Sabías tú que viene el cansancio mental y emocional? Y la depresión se acerca. ¿Sabes por qué? Porque no tienes soluciones. Y para eso hago una cita con Glenda. No es broma. Glenda es consejera familiar, psicóloga familiar. ¿Usted piensa que es broma? Y de hecho, estamos dándole forma a un proyectito a ver si el año que viene lo ponemos en función. A mí no se me ha olvidado, Glenda. Yo te dije que era para el año que viene. Porque llega un momento que en medio de la crisis estamos tan y tan sumergidos que cuando Cristo se acerca a nosotros, lo confundimos, no lo reconocemos. ¿Usted puede explicarme cómo estas personas que a este momento histórico llevan ya 2 años caminando con Jesús, posiblemente un poco más, porque algunos teólogos están claros que el ministerio de Jesús fue 5 años, no 3. Caminando con Jesús día y noche, no a tiempo parcial, no viniendo los miércoles y los domingos a la iglesia, 5 horas. Amén. 5 horitas. Y ya conozco a Jesús. Estos caminaron día y noche con el maestro y no lo conocieron. Y yo he explicado aquí un montón de veces en la iglesia que los apóstoles no conocieron a Jesús. ¿Sabe usted por qué? Porque estaban buscando lo que no era de Jesús. ¿Qué querían de Jesús? La libertad terrenal. Querían la libertad momentánea. Querían la libertad de Israel. Querían que los romanos se fueran. Querían que la crisis Dios se las eliminara. Y Cristo no les dio eso. Cristo quería darle la salvación de su alma y una vida eterna. Pero con eso la gente no se llena la barriga. Haga chiste del gabán ahora. Cristo le ama. Como dice nuestra hermana Cecilia, apúntalo para que no se te olvide. Y como dice nuestra hermana Areli, se acabaron los amenes. Dejando que usted lo asimile. ¿Ya lo asimiló? Y aún Cristo crucificado no entendía. Bueno, hoy en día la gente ni sabe lo que se celebra en Navidad. Aún la esencia de la misma actividad, el marco histórico de la misma actividad, la gente no la conoce. Porque hemos cambiado la mercadotecnia por lo que realmente representa la Navidad. Y volvemos a Dios un embustero en la misma Navidad. Alaba. Porque aunque sea el niñito Jesús que celebremos, lo volvemos un embustero. ¿Sabe usted por qué? Porque si yo me porté bien,
porque a mí no me regaló lo que yo quería y mi vecino, que es un charlatán que se pasa haciéndome maldad, todo lo que pidió, el niñito Jesús se lo dio. Le pido disculpas si yo me sentía cuando pequeño, ¿sabe? Y lo que me dejaba era un carrito sin batería, ni tan siquiera batería traía. Pero tranquilo que en el centro comercial allí somos felices. ¿Tú sabías que el centro comercial es un no al lugar? Y tu trabajo también es un no al lugar. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Es un lugar en el cual tú estás, pero tú no perteneces a ese lugar. Tu trabajo es un lugar en el cual tú estás, pero tú no perteneces a ese trabajo. Los dueños de negocio, tu negocio es un no al lugar, tú no perteneces a ese lugar. Tú vas allí a dar unos servicios para generar unos ingresos. That's it, pero eso no te define a ti como ser humano. Alaba. Así es que por más botes que compres, por más grande que sea tu casa y por más paredes que le ponga a tu casa, tu miseria seguirá allí escondida. Amén. Se acabaron los amenes, Paola. Katy, no te asustes. Te amo. Diga algo bendito. Por lo menos diga al pastor, por favor, bájele 2. A esto. La misma miseria en un Ferrari que en un Yari. Es el mismo dolor. Es el mismo vacío, es la misma tristeza y el mismo sentido de impotencia. El sentido de impotencia que tenían los apóstoles al ver que la barca se hundía y no reconocieron cuando Cristo fue a salvarlos. La misma situación que tú tienes cuando Dios va a tu rescate y lo ignora. Y dice, ¿quién es este? ¿Qué haces tú en mi crisis? Y ese, pero yo siempre he estado aquí. Pasa que tú no lo ves porque estás mirando lo que no tienes que mirar. No lo ves porque tú estás esperando lo que no tienes que esperar. O sea, ¿en qué parte dice que Dios vino a sanarte de todas tus enfermedades? Usted está usando Isaías, porque por su llaga recibimos sanidad, pero ahí Isaías no está hablando de una sanidad física, está hablando de una sanidad emocional y salvación. ¿De qué Dios nos salva? De nosotros mismos. Y se añade que la mayor promesa que Cristo tiene para la iglesia es la vida eterna. Y yo tengo que, como cristiano, construir mi vida sobre la esperanza de la vida eterna. Pastor, ¿usted está hablando de voto de pobreza? No, porque el voto de pobreza no te salva. Es Cristo vivo y activo en tu vida. Y que sepas que Él está presente en cada etapa de tu vida, aún en la crisis. En otras palabras, puedes tener el Ferrari, puedes tener tu casa, puedes tener no deuda, pero eso no te define a ti como creyente ni como la presencia de Dios. Son cosas materiales que tú estás consciente que vienen y van. Y que cuando te llegue el momento de partir de este mundo, nada de eso te lo vas a llevar. Porque aunque practique lo que practicaban los egipcios y los chinos, que te enterraban con todas tus propiedades, en Puerto Rico, permítame decirle a usted que a principios del siglo XX habían personas que lo enterraban con sus mejores ropas, que tenían que enterrarlo con toda su ropa y con su dinero. ¿Para qué? Si todo eso se queda ahí. Como decía Job,
4,000 años atrás, antes que Jesús. Job decía, desnudo vine a este mundo, desnudo tú te vas. ¿Usted con qué nace? ¿Con un traje Casimir como este? No. Usted nace desnudito, en pelotita. Y cuando se muere, aunque usted me entierre con este traje mandado a hacer para mí de Casimir, se queda. ¿Qué dice el Señor? Pero tu alma y tu esencia van a mi presencia. Puedo ser rico, puedo ser pobre, pero la crisis tarde o temprano va a llegar a mi vida. Mire, actualmente en Puerto Rico, uno de los hombres más ricos está pasando por un montón de situaciones, que fue el fundador del Doral, del Banco del Doral, Levy, Salomón Levy. Un hombre que estuvo en la cúpula del éxito en la sociedad. Y ahora mismo está físicamente destruido, económicamente destruido y emocionalmente una cuarta parte de lo que fue aquel hombre. ¿Para qué tanto éxito? ¿Para qué tanta fama? Para morir así en la miseria. Y ya voy cerrando con esto. Otra figura bíblica que se jacta de haber construido lo que nadie construyó. Se jacta de haber alcanzado lo que nadie alcanzó. Se jacta de decir que superó lo que su padre hizo. Y murió en la miseria. Y posiblemente hasta perdido. Hablo de Salomón. Porque cuando vino el momento de crisis de Salomón, Salomón fue buscando ayuda a los dioses de sus mujeres. Nunca vino a Dios. O sea, Salomón, que vio la mano de Dios en su vida, que oró a Dios, Dios le respondió, nunca pudo conocer la presencia de Dios real en él. Dios está presto para bendecir tu vida. Y en esta época ha salido a tu rescate, ha salido a salvarte, ha salido a bendecirte y a decirte, yo estoy contigo, mírame, mírame, que te quiero bendecir y te voy a proteger. En el momento que Cristo llega y se monta en la barca, la adversidad se calmó. Hay veces que tú puedes estar pasando por un montón de situaciones y tormentas emocionales. Y cuando te entregas al Señor, puedes sentir una paz tan sobrenatural que tú dices, ven acá, pero ¿me estaré yo desconectando de lo que está pasando? Y Dios te dice, no, es que has aprendido a confiar y a depender de mí. Y el Espíritu Santo empieza entonces a darte soluciones sobre cómo atender las diferentes situaciones y crisis por las cuales estaba buscando tantas respuestas. Usted me ha escuchado cuando hay veces que yo digo que yo en mi trabajo a veces me paso caminando por ahí hablando solo, pidiéndole al Señor que me hable, que me muestre. Y muchas veces le he dicho a ustedes que en esos momentos la solución viene. Lo mismo el Señor trata de hacer con nosotros. Lo mismo el Señor quiere hacer contigo. Esta época, yo siempre le he señalado como que es una de las épocas más complicadas. La depresión. ¿Recuerdas familiares que fallecieron? Si experimentaste un divorcio en esta época, te da duro. Porque es donde todas las familias están reunidas y tú no estás con tu familia. Es cuando surge la pregunta de tus hijos que ven la demás familia y ven que papá no está en la casa y tú no sabes qué contestarle. Y una época que es para celebrar se convierte en una época para recordar dolor, ansiedad y tristeza. Y no debe de ser así.
Porque debe de ser una época donde tú y yo recordamos que nuestro Salvador vino a decirnos con su propia letra, con sus propias palabras, yo te amo. Y es un te amo que transforma vidas. Y te dice, no solamente he venido a salvarte, quiero darte vida y en abundancia. Y no me la puedes comprar, yo te la regalo. Tu dinero no me interesa. Quiero bendecirte. Quiero darme a conocer. Quiero que tú me conozcas y que me hagas parte de tu vida. Lo mismo que predicó nuestro hermano Víctor Cruz en la escuela bíblica. Quiero darte la victoria de tu crisis. Porque las crisis son parte de la vida. Cuando tú vienes a la fe cristiana, yo creo que tú comprendas eso. El Señor claramente dice, en este mundo todo te va a ir caché popola. Chuchín, si confías en mí y tienes fe. Si confías en mí, tienes fe, todo te va a ir caché popola. Chuchín. Eso es lo que el Señor dice. Esto es un mundo colapsado, dice el Señor. Porque el hombre ha construido este mundo, no lo hice yo. Y el hombre ha construido un mundo lleno de miseria, dolor, competencia y avaricia. Elon Musk, el fundador de Tesla, y que es una de las personas más ricas del mundo, un sociólogo dijo que el hambre del mundo se podía eliminar con $1 billón mensual y que los países no tenían la voluntad de hacerlo y que en un año se eliminaba. ¿Sabe lo que Elon Musk le escribió en el mismo tuit de la persona? Reúnete conmigo esta semana que yo te doy el dinero. Esa reunión nunca se dio. ¿Sabe usted por qué? Porque es imposible erradicar el hambre en un mundo colapsado por la codicia y la avaricia. Y por si acaso tenemos memoria corta, permítame recordarle que en Haití, cuando hubo el gran terremoto que colapsó Haití hace unos 7, 8 años atrás, recuerda, empezaron a enviar ayudas para Haití y los vagones, las personas ricas, los militares y las personas del gobierno tomaron el control de los vagones mientras la gente se estaba muriendo de hambre. Usted no puede erradicar el hambre del mundo mientras exista la codicia de la humanidad. Por eso Dios te dice, en este mundo tendrás aflicción, pero si confías en mí, verás que esas crisis tú las verás como algo normal y no te sorprenderán. Así que siempre me mirarás a mí, que te he dado la victoria sobre la muerte. Y la mayor recompensa que tú tendrás es la vida eterna. Que ya yo te he dado un poco para que puedas experimentar esa paz que te va a dar tranquilidad en lo que llegas a mi presencia. Por tal razón, cuando Él venga a tu crisis, siempre lo verás. Nunca durarás. No vas a dudar porque sabe que Él está presente y te puedes sentar a hablar con Él y Él te va a contestar. Quizá lo que te diga no es lo que tú deseas escuchar, pero te va a contestar. Y va a llegar un momento que quizás te vas a tropezar, pero lo verás a Él y continuarás en este andar hasta que estemos frente a Él. Y Él nos va a mirar a la cara y nos va a decir entonces, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la presencia de tu Padre. Santo eres Dios. Póngase de pie, hermano.